Bueno, vamos a trabajar ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. En esta sesión vamos a estar ejercitándonos en hacer la clasificación de tipos de ecuaciones. En la siguiente clase vamos a ver el por qué hacer esa clasificación. Posteriormente vamos a dedicarnos a ver un método muy utilizado en la modelación numérica, en la ingeniería civil, el método de diferencias finitas. Vamos a plantear las ecuaciones fundamentales, en el cual la derivada vamos a transformarla en diferencias finitas, en el cual vamos en un futuro a desarrollar algunos modelos, algunos ejemplos. Entonces, si recordamos de la clase, la forma general de una ecuación diferencial parcial tiene la siguiente forma. Primero, vamos a considerar las segundas derivadas. Vamos a pensar que tenemos dos variables x y y entonces vamos a obtener algunos coeficientes. El coeficiente a corresponderá a la segunda derivada de la primera variable, x, más b, un coeficiente que multiplica a la segunda derivada respecto a x y a y, más un coeficiente c, que corresponde a la segunda derivada de la variable 2, en este caso es y, más d multiplicado por la derivada de la función respecto a x, más e, que multiplica la derivada respecto a la segunda variable y, más f multiplicada por la función igual a un valor g. A, b, c, d, e, f y g pueden ser funciones de esas derivadas, o pueden ser función también o pueden depender de la función. Entonces vamos a considerar las variables a, que corresponde a la segunda derivada de x, el coeficiente b, que corresponde a la segunda derivada respecto a x y y c corresponderá al coeficiente de la segunda derivada de y. El discriminante será b cuadrada menos 4ac, serían los valores de los coeficientes, y si es menor que 0, la ecuación, la solución central del tipo elíptico. Si el discriminante es igual a 0, va a ser del tipo parabólico. Y si el discriminante es mayor que 0, será hiperbólica. Lo que vamos a hacer en esta clase es solo hacer las clasificaciones. Más adelante vamos a ver la importancia de estas clasificaciones para saber cómo la vamos a resolver. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver la ecuación de onda, que es la deriva. Vamos a u, es una función que depende de la variable x y del tiempo. En este caso, la ecuación de onda, la variable espacial, la derivada, está multiplicada por un factor c. El coeficiente es unitario para la derivada de u respecto a la segunda variable, que es el tiempo. Entonces vamos a determinar a, b y c para generar el discriminante. Si recordamos, ¿a qué corresponde? A la segunda derivada de la primera variable. B, al producto de la segunda derivada respecto a las dos variables. Y C, a la segunda derivada de la segunda variable. Entonces, veamos, aquí no tenemos segundas derivadas. Entonces, en este caso, A, B y C es 0. Porque no hay segundas derivadas. Obtenemos el discriminante b cuadrada menos 4ac. El b es 0, al cuadrado es 0, menos 4, esto también es 0, porque ahí se lo son. Entonces el discriminante será igual a 0. Entonces, ¿qué tipo de ecuación será? Igual a 0, entonces es del tipo parabólico. Ok, ahí está la primera clasificación. Entonces, como observamos, solo hay que tener cuidado
en la selección de A, B y C de manera correspondiente y ya determinamos si es mayor, igual o menor que 0. Vamos a ver otra ecuación. Vamos a ver esta ecuación de segundo orden, que es una ecuación modificada de la de onda. Es la segunda derivada de u respecto a t igual a c cuadrada por la segunda derivada respecto a x cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Vean esta ecuación, hay una igualdad. Vamos a ver cuál es la forma general de las ecuaciones diferenciales. Pues me dice que todas las derivadas deben quedar del lado izquierdo de la igualdad. Entonces el término constante es g. Entonces vamos a trasladar todo hacia la parte izquierda. Entonces vamos a hacerlo. Entonces simplemente vamos a trasladar esta parte a la izquierda o algo. Vamos a dejarlo en primer orden. Sería este término. Lo vamos a pasar al otro lado. Menos la derivada de u respecto a t. Aquí le faltó el 2, por favor. Corríjanlo en las notas. Igual a 0. Ahora sí. Definimos a, que corresponde a la segunda derivada de la primera variable x. Entonces sería c cuadrada, sería a. No tengo segunda derivada respecto a las dos variables. ¿Por qué? Vean, aquí está, respecto a dos variables, entonces b es igual a 0. Y c corresponderá al coeficiente de la segunda derivada respecto a la segunda variable. Entonces, ¿aquí cuánto valdrá? Sería menos 1 por el signo. Entonces sería a c cuadrada, b 0 y c menos 1. Obtenemos el discriminante b cuadrada menos 4ac, b cuadrada 0 menos 4 por c cuadrado por menos 1. Signos y me da 4c cuadrada. C generalmente es mayor que 0. Después podemos ver lo que siempre será positivo C. Entonces, como está al cuadrado, pues por supuesto. Entonces, es mayor que 0. ¿Y qué clasificación es? Como es mayor que 0, vamos a revisar el discriminante. Mayor que 0. Es una ecuación del tipo hiperbólico. Entonces, ya hemos realizado la clasificación de la ecuación de onda de segundo orden. Esta es hiperbólico. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver la ecuación de calor. Esto lo vimos en la clase anterior. Sería la derivada del parámetro K por la derivada de t respecto a x. Y aquí sería la derivada de t respecto al tiempo. Entonces, ¿esto qué sería? Pues es la segunda derivada respecto a t, respecto a x. Aquí está. Menos, esto lo pasamos a la izquierda. Menos la derivada de t respecto a t igual a 0. Y ahora sí. A, ¿cuánto valdrá? Es x, la segunda derivada de x es k. La segunda derivada de las dos variables no la tenemos, vale 0. Y la segunda derivada respecto a la segunda variable tampoco está, entonces es 0. Aquí está, 0. B cuadrado menos 4ac, 0. Aquí aparece una constante que vale 0. Entonces esto también será 0. Calculando el discriminante es igual a 0 y es del tipo parabólica. Entonces, como ven, pues es relativamente sencillo, solo hay que ejercitar un poco. Vamos a ver la ecuación de transporte de vorticidad. Es esta letra tipo arañas, sí, más o menos. Cada quien escribe como puede o como
necesitamos entrenarnos un poco. Ya con algo de práctica ya saldrá menos fea. Entonces sería simplemente la primera derivada de psi respecto a t, la derivada de psi respecto a x, respecto a y, respecto a x y respecto a y. Hay 3 variables. ¿Ahí qué hacemos? ¿Ahí qué hacemos? ¿Ven? Vamos a ver. Vean, aquí tengo las segundas derivadas, están en la parte derecha de la igualdad. Entonces voy a trasladar todo a la derecha o a la izquierda, como gusten, en la igualdad. Simplemente reacomodo. Entonces sería b, la segunda derivada, más la segunda derivada respecto a y, menos u respecto a x, menos, aquí le falta el b, por favor, acomódenlo, derivada de psi respecto a y, y menos la derivada de psi respecto a t, igual a 0. ¿Cuáles serán los coeficientes? Para la primera variable, x, entonces el coeficiente a será b. Y luego nos falta aquí el producto de la derivada respecto a x y a y. No hay, pues vale 0, b. Y aquí está la segunda derivada respecto a la segunda variable, entonces vale 1, c. Entonces a es b, b minúscula, la componente de velocidad. El coeficiente b, como habíamos dicho, es 0. C es el coeficiente unitario. Entonces, b cuadrada menos 4c, b cuadrada, b, 0, menos 4 por b, por c. Sería menos 4b, menor que 0. Entonces, es del tipo elíptico. Entonces, como ven, pues nomás hay que irnos familiarizando. Una de las tareas les voy a encargar, por favor, que lo resuelvan así de esta manera para que obtengan la clasificación. Bueno, vamos a ver ahora el método de diferencias finitas. Este método también se le conoce como el método de mallas. Y en las carreras de ingeniería civil, cuando un estudiante domina estos métodos, esto lo pueden hacer, el método numérico lo pueden resolver a través de la hoja electrónica de Excel o en MATLAB, por ejemplo, o algún lenguaje matemático. Entonces vamos a verlo, vamos a empezar a construir las ecuaciones que representan las diferencias finitas. Bueno, vamos a ver qué es. Vamos a recordar algunas cosas, como les había comentado. Primero, el método de diferencias finitas lo que hace es lo siguiente. La derivada de las que hemos visto, las vamos a transformar a una serie de diferencias numéricas. Ahorita lo vamos a ver. Y para ello necesitamos recordar la notación indicial. Es decir, es una notación compacta. Por ejemplo, no se les olvide que cuando estemos manejando f, no es la función, es la derivada. Así lo vamos a manejar en el capítulo, así como lo hicimos en el capítulo 3. Por ejemplo, si yo tengo una derivada respecto a una distancia, a una coordenada espacial x, a una coordenada espacial y a una componente temporal, por ejemplo t más delta de t, entonces vamos a ponernos de acuerdo, vamos a organizarnos. Primero, la derivada, todos los subíndices, el x en la primera posición corresponderá a la coordenada y, al subíndice, y a la segunda coordenada espacial, por ejemplo y, va a ser j. Entonces el subíndice de la derivada corresponderá a las coordenadas espaciales. Y vamos a manejar el superíndice y eso va a estar asociado al tiempo. Y para el tiempo utilizaremos la variable k. Entonces cuando vean una vez una derivada con una exponente k, no es la derivada késima, sino
será una componente numérica para el tiempo. Entonces, por ejemplo, si manejamos t más delta de t, vamos a decir que sea k más 1. Si nosotros tenemos una variable, una derivada en función de x más delta de x, coma, de la variable espacial y de una componente temporal t, ¿cómo quedaría con la notación inicial? Entonces, de manera similar sería lo siguiente. Sería h, primera componente temporal, x más delta de x sería y más 1, coma, la segunda componente espacial, en este caso es y, nosotros sería j. Y para el tiempo sería el superíndice, no se les olvide, sería el superíndice k. Vamos a ver, vamos a entrenarnos un poco, irnos familiarizando. Vamos a representar con la notación inicial a la derivada en función de x menos delta de x, coma, y más delta de y, coma, t menos 1. Entonces, para las primeras dos variables son las coordenadas espaciales, y esos van a aparecer en los subíndices. Para el tiempo será el superíndice. Entonces vamos a verlo. K menos delta de x sería x menos delta de x sería y menos 1, coma, y más delta de y sería j más 1. Para el tiempo está asociado a la componente k, entonces sería t menos 1, entonces sería k menos 1. A ver, ahora voy a hacer que ustedes coméntenme por favor cómo quedaría esta variable. Esta derivada h en función de la variable x más delta de x, coma, y más delta de y, coma, t más delta t. Piénsenlo por favor. Anótenlo en la libreta o háganlo o memoricen o háganlo mentalmente. Entonces, por favor, a ver, ¿cómo quedaría en notación inicial? ¿Ya? Bueno, entonces voy a mostrarlo. Entonces, por favor, compárenlo, por favor, de lo que están imaginando en notación inicial. ¿Sí? Sería la derivada h, x más delta de x, coma, y más delta de y. Componentes espaciales, coma, la tercera temporal. Entonces las primeras dos van en el subíndice. X más delta de x sería y más 1, coma, segunda variable espacial, y más delta y, j más 1, coma, la temporal. La temporal es que es el superíndice k, sería k más 1. Listo. Muy bien. Vamos a ver otra. Por favor, hacer lo mismo. Vamos a ejercitarnos un poco mentalmente. Sería la derivada respecto a x, y menos delta de y, coma, t más delta t. Entonces, por favor, realícenlo mentalmente. ¿Cómo sería la notación inicial? Ok, vamos a verificarlo. Perdón, esto no es. Ahí está. Derivada x, y menos delta de y. Para la componente espacial van en el subíndice. Para la temporal van en el superíndice. Entonces sería, por ejemplo, x sería y, y menos delta de y. Sería j menos 1. J menos 1. Para el t más delta de t sería simplemente k más 1. Ok.
Bueno, entonces aquí está en blanco. Una de las tareas que les voy a dejar, por favor, esto lo van a hacer también en la libreta para que se ejerciten. Ahora sí vamos a ver el método de diferencias finitas. De aquí parte todo el proceso numérico. Entonces es fundamental e importante que sepamos cómo se obtiene la diferencia finita. Entonces el método de diferencias finitas es un método muy popular. Yo lo he utilizado generalmente en mis estudios numéricos, cuando manejo más de dos variables y la componente temporal. ¿Y qué es lo que hace? Miren, primero, vamos a reemplazar cada derivada, cada una de ellas, de la ecuación diferencial que estemos trabajando, en una aproximación numérica denominada diferencia cociente. Y esa diferencia cociente debe ser coapropiada, que si bien no resuelve exactamente a la ecuación diferencial, pero desde el punto de vista práctico de cálculo, sí lo hace. Y los cocientes de esas diferencias se denominan diferencias finitas. Y vamos a verlo en la obtención de las derivadas. Vamos a verlo. Entonces vamos a obtener las diferencias y los cocientes. Vamos a ver. Primero, todo proceso de diferencias finitas parte del desarrollo de la serie de Taylor. Si recordamos la serie de Taylor, es lo siguiente. Debe cumplir dos características. Primero, debemos tener un dominio que sea continuo y que ese dominio sea diferenciable. Esas son las condiciones de la serie de Taylor. Si se cumple, entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a pensar que nosotros tenemos una función conocida en el punto x, f de x. Y nosotros queremos conocer el valor de la función no en x, sino a un valor cercano. Y esa diferencia vamos a denominarle delta de x. Entonces es como si estuviéramos calculando en este punto la función f de x más delta de x. ¿Cuánto valdrá? Pues lo vamos a calcular conociendo el valor de la función y sus derivadas en un punto cercano. Entonces este punto es conocido y este es el que vamos a calcular en la cercanía, a una distancia delta de x. Entonces, si recordamos de las clases iniciales, pues la serie de Taylor de f de x más delta de x es igual a la función de x más la primera derivada de la función por delta de x más la segunda derivada de la función evaluado en x por delta de x al cuadrado entre 2 factorial más la tercera derivada de x por delta de x al cubo entre 3 factorial y así hasta el infinito. Esta es la serie de Taylor. Vamos a hacer la consideración también. Vamos a analizar la función no en el punto f de x más delta de x. Vamos a tomar uno por acá a la izquierda, que sea evaluar la función en el punto x menos delta de x. Entonces, en esta ecuación, en esta serie de Taylor, pues simplemente voy a sustituir delta por menos delta de x. Es como si la estuviéramos evaluando hacia atrás. Entonces, en la ecuación 1, que corresponde a la serie, voy a sustituir delta de x igual como menos delta de x. Entonces vean, aquí quedaría f de x menos delta de x menos la función de x queda igual. Aquí está el delta de x, pero ahora es menos. Entonces aquí está el signo. Más delta de x al cuadrado, pero como es negativo y va a la potencia 2, ¿qué pasa? Pues es positivo al final. Entonces ahí está la ecuación número 2. Vamos a hacer lo siguiente. De la primera serie de Taylor, vamos a despreciar todos los términos que contengan la segunda derivada. ¿O qué es lo que estoy haciendo? Voy a hacer aquí un truncado.
Si hago un truncado, ¿cómo quedaría? Pues que los términos de la segunda derivada y superiores son ignorados en la serie de Taylor. Entonces lo que va a quedar es todo esto. F de x más delta de x igual a f de x más la derivada por delta de x. Aquí está. Entonces veamos. Aquí está la derivada. Voy a despejarla. Voy a despejar la derivada. Entonces despejando la derivada, vean, f de x sería simplemente f de x más delta de x menos f de x entre delta de x. Vean, aquí está. Entonces, esta es la representación de la derivada y en la distancia, vean, x más delta de x. Entonces, esta se le denomina, por favor lo marqué en un recuadro, esta le voy a denominar la diferencia finita adelante en la distancia. ¿Por qué en la distancia? Porque es la variable que estoy trabajando, x. También se le conoce como la diferencia finita derecha en la distancia. ¿Por qué derecha? Vean el punto, ¿dónde estamos? Estamos adelante en la distancia o la diferencia finita derecha. Entonces, aquí está la primera diferencia finita. Y vean, ¿qué dice el concepto teórico? ¿Qué es una diferencia finita? Pues es la transformación o la representación de la derivada considerando una diferencia. Vean, aquí está el menos. Es una diferencia cociente. ¿Sí? Estamos dividiendo entre delta de x. Vamos a verlo. Vean, es una diferencia cociente. Entonces ya sabemos a qué se refiere. ¿Cuál será el orden de truncado? Como hicimos un truncado de orden 2, es decir, despreciamos la segunda derivada, aquí despreciamos la segunda derivada, entonces la aproximación será de primer orden, de la primera derivada. Entonces esta diferencia finita, aproximación es de primer orden. Bueno, ahora vamos a hacer la diferencia finita. Y en forma gráfica, ¿cómo sería? Vean, f de x más delta de x menos f de x entre delta de x. Entonces aquí está la gráfica, vean, en el eje horizontal x, la derivada, en el punto x, toma una distancia delta de x. Entonces este sería en x más delta de x. Este sería f de x y este sería de f x más delta de x. Entonces vean, estamos manejando el concepto de derivada. Eso es, al final, que sería f de x más delta de x menos f de x, que sería esta altura, este cateto del triángulo, entre delta de x. Entonces cuando decimos que el cateto puesto entre el cateto adyacente a que es igual, es la tangente. ¿Y qué es la tangente? Pues la derivada. Entonces, vean que geométricamente es la derivada. Bueno, vamos a hacerlo ahora para menos delta de x. Ok, aquí es la misma ecuación, vean. Aquí se ve f de x más delta de x sería este valor, menos f de x, sería este triangulito que me faltó por aquí marcado, entre delta de x, es la tangente. Bueno, vamos a representar esto como en notación indicial, y ya lo acabamos de ver en algunos ejemplos. Vamos a entrenarnos. Entonces sería, vean, en la primera derivada sería igual a f x más delta de x menos f de x entre delta de x. Entonces imagínense cómo quedaría en notación indicial. ¿Ya? Ok, vamos a verlo.
Vean, es una coordenada espacial x más delta de x. Entonces esta sería f, como nos habíamos entrenado previamente, y más 1. Vean, menos f de x. Como es la primera coordenada espacial, pues sería la variable y. Entonces sería y. Y el delta de x inge, pues queda igual. Ahí está. Entonces vean, en notación inicial, la primera derivada sería f de y más 1 menos f de y entre delta de x. Y esta es una diferencia finita, adelante, ¿en qué? En la distancia, vean. Porque estamos manejando la coordenada espacial x. Entonces, esta diferencia finita, ¿qué necesita? Pues necesita los valores en los nodos y más 1 y en el nodo y. Esto después lo vamos a representar y lo vamos a ver geométricamente. Pero lo que estamos usando al final son valores de nodos en el punto i más 1 y en el nodo i. Aquí sería i, sería este nodo i, y aquí sería el i más 1. Vamos a ver de la ecuación 2. ¿Cuál es la ecuación 2? Aquí está la ecuación 2, es la serie de Taylor, cuando delta de x es negativo. Entonces estamos a la izquierda, estamos atrás en la distancia. Entonces si hacemos un truncado igual, de manera similar, de orden 2, es decir, despreciamos de la segunda derivada en adelante, pues nos quedaría solo este término. Entonces voy a reescribir esa fórmula acá abajo. Aquí está. F de x menos delta de x es igual a la función menos la derivada por delta de x más, aquí está el truncado. Por ejemplo, si delta de x es 0.1, ¿cuánto será delta de x al cuadrado? 0.01. Entonces, y el delta de x al cubo para la tercera derivada será 0.001. Entonces, entre más términos tomemos, el valor es prácticamente 0. Entonces, por eso me permito hacer el truncado, porque el valor del error será muy pequeño. Entonces, haciendo el truncado de orden 2, quedaría la serie de Taylor de esta manera. ¿Y cuál sería la aproximación del método? Pues sería de primer orden, de la primera derivada. Entonces de aquí voy a despejar la derivada. Entonces despejando f de x sería, lo puedo pasar por ejemplo para acá, sería positivo, sería f de x menos f de x menos delta de x entre, lo paso dividiendo entre delta de x. Entonces vean, esta es la diferencia finita a la izquierda, porque estamos f de x menos f x menos delta de x, es decir, sería en esta zona, como lo comentamos al inicio de la clase, menos delta de x. Entonces, esta se le conoce como diferencia finita a la izquierda, en la distancia. ¿Por qué en la distancia? Porque estamos manejando esta variable, x, esa es la distancia. O también se le conoce diferencia finita atrás en, por favor, corrección, aquí sería distancia, ¿sí? Entonces se le puede conocer como diferencia finita izquierda en la distancia o diferencia finita atrás en la distancia. Y como lo comentamos, esta diferencia finita tiene una aproximación de primer orden. Bueno, entonces, ¿cómo lo representamos esto en notación indicial? Imagínenselo, por favor, manejémoslo mentalmente la notación. Entonces la primera derivada de x sería, vean, es f de x. Entonces sería f de y iría en el subíndice.
menos f y menos 1 entre delta de x. Ese delta x queda tal cual. Ahí está la notación inicial. Como es una coordenada espacial, va como subíndice. Y como estamos manejando solo una variable, pues va a ser la variable y. Entonces sería f de y menos f y menos 1. Los incrementos de paso se conservan, ¿eh? No hay sustitución, así se queda. Bueno, entonces si lo vemos en forma gráfica, pues sería algo así similar a esto, pero hacia atrás. Entonces me faltó poner esa gráfica. Por favor, revisen las notas. Ahí vienen las notas. Bueno, ahí por favor, aquí vienen las deducciones. Vean, esas son las diferencias finitas. Por favor, revisen las notas impresas. Entonces vean qué información se necesita. Necesitamos la información en los nodos i más 1. Bueno, más abajo. Necesitamos la información en el nodo i y en el nodo i menos 1. Bueno, vamos a regresar a la ecuación. Estas ecuaciones son las series de Taylor, es la ecuación 1 y la ecuación 2. Son las mismas, simplemente las pasé de la parte de la tercera página, las pasé a esta página. Entonces simplemente las reescribí para estar juntas. Bueno, voy a denominarle a la primera serie de Taylor cuando x más delta de x, la ecuación A. Y para la evaluación de la función en x menos delta de x sería la ecuación B. Ahí está. Entonces vean, voy a hacer un truncado de orden 3, es decir, si el valor de delta de x es muy pequeño, como les decía, vale 0.1, entonces 0.1 al cubo sería 0.0001. Entonces será muy pequeño. Entonces, estoy haciendo un truncado de orden 3. Entonces, esta aproximación será de segundo orden. Más adelante vamos a ver que entre mayor sea el orden de una diferencia finita, su solución numérica es más precisa. Ok. Entonces, hago el truncado. Y entonces, ¿cómo me queda? Y lo que hago es a continuación es lo siguiente. A la ecuación A le voy a restar la ecuación B. Entonces sería de f x más delta de x menos f x menos delta de x. Aquí está. Como es la ecuación A menos la ecuación B, entonces f de x menos f de x se hace 0. F' de x menos por menos se hace más. Entonces sería 2 veces la primera derivada de x por delta de x. Como estamos restando la ecuación A menos la ecuación B, entonces este término menos el mismo término se anulan, es 0. Entonces queda f x más delta de x menos f x menos delta de x igual a 2 veces la derivada. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a despejar la derivada. Entonces vean, todo este término, simplemente paso el 2 dividiendo y el delta de x lo paso dividiendo. Ahí está. Entonces esta diferencia finita, si se fijan, estamos en x, es el punto central. Estamos evaluando en el punto x más delta de x a la derecha y estamos evaluando en el punto x menos delta de x, es hacia atrás. Entonces adelante y hacia atrás. Entonces esta representación vamos a denominarla la diferencia finita centrada en la distancia. ¿Por qué en la distancia? Porque estamos manejando la componente x y aquí aparece el delta de x. Entonces la derivada en el punto central x va a ser la diferencia finita centrada en la distancia. Entonces es otra manera de representar la primera derivada. Bueno, en términos numéricos, como les decía, como hicimos un truncado de orden 3,
y en las otras diferencias, derecha e izquierda, fuera truncado de orden 2, cuando utilicemos la primera derivada, puede ser de tres maneras, ser representada derecha, izquierda o central. Entonces, en términos prácticos, yo generalmente utilizo la diferencia centrada. ¿Por qué? Porque tiene mejor aproximación, porque el orden es 2, ¿sí? Porque hice el truncado 3, entonces sería de orden 2. Entonces, hay que utilizar diferencias finitas de orden mayor. Entonces, en la práctica yo utilizo la diferencia finita centrada. Ok. Es una aproximación de segundo orden. ¿Y cómo sería en forma gráfica? Más o menos sería esto. La primera derivada, punto central x, x más delta de x y x menos delta de x. Entonces, es como si yo tuviera f de x más delta de x, f de x menos delta de x. Entonces la derivada la represento por estos dos valores, vean. En notación indicial, ¿cómo quedaría? Aquí está la diferencia finita centrada, vean. La primera derivada en la distancia x. Entonces voy a manejar el subíndice y, así como lo vimos hace unas 3 páginas anteriormente. Entonces sería el subíndice y. Entonces aquí sería f y más delta de x. X más delta de x sería y más 1. Menos f y menos 1. Entonces, ¿cómo quedaría en notación indicial? A ver, intenten representarlo en su mente, por favor. Ok, vamos a verlo. Ahí está. Entonces, la diferencia finita centrada sería como sigue. La derivada igual a f y más 1 menos f y menos 1 entre 2 delta de x. Eso se queda igual. Entonces, vean, por eso se llama diferencias finitas. Diferencia y el cociente es una diferencia cociente. Entonces, en esta clase hemos aprendido a generar las diferencias finitas en la distancia para la primera derivada de tres maneras posibles: derecha, izquierda y central. Ok. Vamos a verlo ahora para la segunda derivada. Requerimos la información en los nodos y más 1 y menos 1. Así sería algo así. Y más 1 y menos 1, la derivada de f de y más 1 y la derivada en y menos 1. Necesitaremos esos valores. Vamos a ver la segunda derivada. Vamos ahora a sumar la ecuación A y la ecuación B. Voy a regresarme. Aquí está la ecuación A y la ecuación B. Ahora los voy a sumar. Entonces sería f x más delta de x más f x menos delta de x igual a f de x más fx 2 f de x. Y luego esta suma me daría 0. Entonces queda solo la segunda derivada. Pero como está dividido entre 2, un medio más un medio sería 1. Entonces, ese resultado aquí está. Y entonces vean, aquí lo único que queda es la segunda derivada. La voy a despejar. Entonces sería, vean, f de x más delta de x menos fx menos delta de x menos 2 veces f de x. Y luego después paso dividiendo por delta de x cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Entonces, este pasa restando y este pasa dividiendo. Entonces, esta es la diferencia finita para la segunda derivada.
Y la segunda derivada nomás tiene esta representación, a diferencia de la primera derivada, que tenía 3 maneras de obtenerla: con la diferencia derecha, con la diferencia centrada o la diferencia izquierda. Entonces, esta segunda derivada vamos a representarlo con la notación indicial. Intenten imaginarlo, por favor. Y menos 1, menos 2 y más 1, entre delta de x al cuadrado. Listo. Esta es la diferencia finita en notación inicial para la segunda derivada. Y esta es la única manera que se puede representar. Entonces, por favor, todo lo que está en recuadro, váyanlo anotando en su formulario. Entonces, felicidades, hemos construido las diferencias finitas. Y requiere los valores en qué nodos: y menos 1 y e y más 1. Listo. Entonces, con esto, permítanme, se me está